que respetar los 66 que decimos que ese Banco Verde es bueno para Honduras. Así que hecha esta aclaración por alusión, cierro diciéndole a todas las bancadas, vamos a votar el acta. Es un momento de hacerles una exhortación. Los pueblos, los alcaldes están esperando. Hoy, bancada del Partido Liberal, 15 alcaldes liberales dijeron que están esperando que aprueben esta acta. Muchas gracias, presidente. Bien, hemos escuchado la participación por alusión del congresista Russell Tomé, y él menciona, yo escuché eso, lo que expresaba usted, y no vamos a entrar en este debate, pero sí escuché cuando él se refería a que había un lapsus. En realidad no hubo ningún lapsus. En realidad se pueden aprobar los decretos que se puedan aprobar y se manda a discutir el acta o a votación el acta en el momento que se quiera discutir la votación del acta. Entonces, eso fue lo que ocurrió. No es que aprobabas un dictamen o un número de dictámenes y tenés que aprobar el acta. Muchas veces se han realizado cualquier cantidad de sesiones, por eso es que por eso es que el acta que se acaba de leer en este momento incluía varias fechas, incluía varios dictámenes que fueron aprobados, no solo el que estamos haciendo referencia, pero también el acta puede tener fechas diferentes y se puede mandar a votación en una semana, en 2 semanas, un mes después. Esa práctica siempre se ha hecho aquí, no hay nada en la ley que diga en qué momento se debe discutir el acta. Lo que está establecido en la Constitución es claro, y eso es lo que sucedió. Lo que sucedió ese día con este dictamen es que la mayoría, que es la mitad más 1 de los presentes, como establece la ley orgánica, determinó que se aprobaba un dictamen. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Así que vamos siempre con la participación del congresista Jorge Alberto Zelaya. Muchas gracias, buenas tardes. Yo los sábados en un canal local de televisión siempre me encanta, y lo digo con toda sinceridad, ver las películas de Cantinflas. Y con todo respeto se lo digo, ingeniero, que eso es lo que estoy percibiendo aquí. Una cantinflada. Porque, y el pueblo, si yo no lo entiendo en esas explicaciones, me imagino quienes nos están viendo y escuchando en el interior del país. Si tienen los 66 votos a favor, que así fue, hay que someter a ratificación el acta, tan sencillo como eso, y ahí veremos si cuentan con el respaldo de los votos de quienes primariamente lo ofrecieron para el convenio de este Banco de Fomento. Estaba casi aprobado todo, pero no se aprobó. Quizás pudo haberse aprobado, estaba ya casi todo listo, pero vino el ministro del Azar y echó todo a perder, independientemente de que sí o no el procedimiento constitucional haya sido el correcto. Cuando digo independientemente es porque si no se hubiese dado ese acontecimiento, les aseguro que aquí se hubiese ratificado sin ningún problema el acta, pero a raíz de la participación del abogado Ochoa se echó a perder todo, especialmente con la bancada del Partido Liberal, porque nosotros hemos sido claros, los nacionalistas, que no les vamos a apoyar en la ratificación de esa acta, porque no podemos estar endeudando otra vez y mucho más al país con 1.100 millones de lempiras, cuando hay instituciones internacionales bancarias que perfectamente se pueden hacer 1.100 millones de lempiras. Mire que yo más bien les estaba favoreciendo, diciéndole, mire, 11.000 millones de lempiras. Entonces, y uno no sabe para qué quieren tanto dinero si el presupuesto general ni siquiera lo han ejecutado. Concluyo diciendo que es una lástima, pero si tienen esos 66 votos, otra vez pongan la discusión. Desde el 82
cuando regresamos a los procesos electorales en el país, siempre se han ratificado las actas en todos los congresos. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Y si no se ratifica, espérense el otro año, hombre. Vuélvanlo a meter y vamos a ver si consiguen los votos del Partido Liberal en este caso o si les acompañan de otras bancadas. Pero, en conclusión en esto, yo creo que es un asunto en el cual no podemos darle vueltas y vueltas y vueltas cuando todo está claro. Se somete a discusión la ratificación del acta, no tienen los votos y por lo tanto no hay ratificación de ese convenio de la Corporación Bancaria de Fomento. Muchas gracias, señor. Gracias a usted, congresista Jorge Zelaya. Antes de darle la palabra al congresista Carlos Zelaya, quiero decirle, fíjese que usted tiene razón. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española incluyó la palabra cantinfleas para explicar algo de lo que usted quería hacer alusión. Pero yo, respetuosamente, le voy a sugerir que ponga atención a esto que le voy a mencionar. El acta no se ratifica. La ley es clara. El acta se aprueba o no se aprueba. La ratificación, compañeros, ocurre, por ejemplo, para el pueblo hondureño que nos está viendo y que no haya una equivocación, cuando se hace, por ejemplo, una reforma constitucional en esta legislatura. Y en la siguiente legislatura se presenta la ratificación. Ahí sí ocurre una ratificación. Pero en este caso se trata de una aprobación de acta. Lo que está ocurriendo en este momento es que en las diversas participaciones se ha hecho referencia hacia un procedimiento que fue cuestionado y que todos tienen derecho de cuestionarlo, y se solicitó que se incluyera dentro del acta tal apreciación, y eso es lo que se va a hacer, así como también va a quedar consignado en acta la literalidad de las palabras que expresó usted y cada uno de nosotros. Bien, tiene la palabra el congresista Carlos Zelaya. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, primero quiero decir que se acabaron los tiempos de los cabildeos, de los buscar consensos. Ya estamos en la sesión, ya vamos a votar el acta. Y al rato lo hubiéramos votado, compañeros, si no estuvieran pidiendo la palabra, ¿no? Porque aquí el vuelta y vuelta que dice el congresista Zelaya es porque ustedes están pidiendo la palabra, si no, al rato hubiéramos sometido a votación el acta y se sabrá cómo queda la votación. Creo que eso ya no debe tener ninguna discusión. Se aprovechó el tiempo necesario, en el receso se habló, se platicó, se buscó tener los consensos necesarios, principalmente con los compañeros del Partido Liberal que acompañaron la votación del dictamen a favor. Hoy venimos a esta sesión, el procedimiento dice que hay que leer el acta, hay que someter la votación, en eso estamos. Permítanos entonces someter la votación, pero mientras sigan pidiendo la palabra, felicito al presidente del Congreso por su voluntad de demócrata de darle la palabra a todo el que la pide. Entonces, ya no la pidan y entonces ya sometemos a votación el acta y sabemos lo que va a pasar. Hay procedimientos, hay temas constitucionales que seguramente van a seguir en el debate después de esta votación y pues todo sigue igual, no pasa nada, compañeros. Y de repente nosotros los de Libre, que somos 50, somos minoría, la oposición aquí es mayoría, algunas veces tendremos que perder, porque otras veces tendremos que ganar, eso así es, normal, así que no tenemos por qué exaltarnos ni por qué crear crisis aquí, y más bien avancemos con la agenda legislativa, porque ayer en la sesión de jefes de bancada que se tuvo, en muchos temas que tenemos pendientes de aprobar, muchos jefes de bancada dijeron que sí, esos temas nos van a acompañar y eso es lo que tenemos que avanzar. Entonces, pero si siguen pidiendo la palabra, que miren que hay todavía 4 más que piden la palabra, pues seguro el presidente les va a seguir dando la palabra y no se someterá a votación el acta hasta que el presidente mande y se agote la discusión que en este momento estamos. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Marlon Lara. Muchas gracias. Bueno, lo que mencionó Carlos era precisamente lo que yo quería hacer alusión. Este es un parlamento, un congreso donde
nosotros no nos debemos extrañar porque vayan a perder una elección. Eso es normal. Eso es normal. Yo no sé cuál ha sido el temor. Yo el domingo que tuve la oportunidad de estar con 4 compañeros, Russell, la doctora Suyapa y Johanna, yo les decía a Russell cuál es el miedo de someter a discusión exacta. Si no tienen los votos, simplemente no va a pasar. Ustedes más bien van a mandar un mensaje como partido de que son demócratas, que son tolerantes a la oposición. Eso no les va a perjudicar, eso más bien los va a beneficiar, porque lo que al pueblo hondureño le gusta es la democracia, es el respeto a las leyes. Y yo le recordaba a Russell que cuando el abogado Mauricio Villegas era presidente del Central Ejecutivo, el Partido Nacional quería darle rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público. Y ese fue un debate fuerte aquí en el Congreso Nacional. Inclusive se hicieron campañas en contra de varios diputados de las bancadas que no estábamos a favor de ese rango constitucional, y se necesitaban 86 votos. El expresidente Zelaya se sentaba atrás de mi curul, y yo me acuerdo que Russell, el expresidente Zelaya y varios diputados de Libre, después de que la bancada del Partido Nacional vino de una reunión donde nos mantuvimos firmes, los que votamos en contra, me preguntaron: ¿cómo va a votar la bancada del Partido Liberal? ¿Te recuerdas, Russell? Te dije, vamos a votar en contra la mayoría. Y siempre hay diputados que van a votar a favor, y eso es normal y se les respeta. Inclusive de la bancada del Libre hubieron 5 diputados, creo, que votaron a favor, si más no recuerdo. Y cuando el presidente Mauricio Oliva se dio cuenta que no tenían los votos, porque era un 24 de enero, un sábado, dijo: señores, se agotó la capacidad de diálogo que tiene esta junta directiva y vamos a enfrentarnos a la realidad. Y sometieron el tema a discusión, y sucedió lo que todo el mundo sabía, que no tenían los votos y perdieron esa votación. Se los digo porque no es primera vez, y desde 1982, desde los 80 que retornamos al orden constitucional, si registran la historia, ha pasado en varias ocasiones. Eso a ustedes no les va a ¿saben qué sí les podría perjudicar? Que no respetaran el reglamento interno de la ley del Congreso, que no respetaran la ley orgánica del Congreso, que no respetaran la votación de la oposición, que hoy va a votar en contra de la ratificación de esa acta, y que quieran a la fuerza imponer algo que el pueblo hondureño en su mayoría está en contra y que este Congreso está en contra. Eso sí los podría perjudicar. Pero respetar la ley, respetar la voluntad de la oposición, los va a dignificar. Y no tengan miedo y acepten el resultado de la votación de los diputados son la mayoría, que es la oposición en este Congreso Nacional. Muchas gracias, le agradezco. Gracias a usted, congresista Marlon Lara. Y sí voy a dar uso a la palabra. Yo creo que es bueno que demos claridad en esto. Me alegra mucho, de verdad, escucharlo a usted, que usted exprese lo que todos sabemos aquí, y que lamentablemente en periodos pasados no era así. Y cuando menciono esto, usted acaba de decir que se respete la voluntad de la mayoría, y así fue. Hubo una mayoría que aquí, en una de las sesiones, votando con 66 votos, dijo que el CAF era un convenio que se estaba aprobando. Esa es la mayoría. Solo que quiero corregir algo para que no quede en la grabación y que quede en acta. Nosotros no podemos respetar el reglamento interior del Congreso Nacional porque ese fue derogado. Desde el 20 de enero del 2014 se derogó el reglamento interior, que tenía algunas prácticas que yo entiendo usted conoció porque fue diputado antes del periodo del 2014, donde en el artículo 40 y el artículo 41 del reglamento interior sí permitía algunas de las cosas que usted ha expresado, pero eso se derogó. ¿Por qué se derogó?
hablemosle al pueblo cómo son las cosas. Se derogó porque en las elecciones del 2013, el Partido Nacional, que había ganado las elecciones presidenciales, obtuvo minoría de diputados. Y ya no le convenía como estaba el reglamento interior, y por eso hizo una nueva ley orgánica. Una nueva ley orgánica que ahora establece en el 61, por ejemplo, de que el acta solo va a poder contener alguna reconsideración en cuanto a la narrativa de los hechos, a la verdad de los hechos. Nosotros como funcionarios públicos no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite. Allá la decisión de los que algunos fueron inclusive perseguidos por eso. Fueron perseguidos muchos por eso, por haberse extralimitado. Que lo hayan querido hacer ver como una práctica, eso es otra historia. Y claro, ahora la composición de este poder del Estado es una composición que tiene diversas formas. Entonces yo respetuosamente, solo para recordar, porque en lo que usted menciona sí tiene razón, a excepción del tema del reglamento interior del Congreso Nacional que fue derogado, congresista Marlon Lara. Vamos a darle la palabra al congresista Mario Alonso Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Creo que nos apartamos un poco de lo que se originó con la participación de la diputada del PNCH, la honorable diputada Claudia. Y es que ella señalaba y pedía de que se incluyera en el acta que se tiene que elaborar de esta sesión un error de procedimiento que se cometió en esa sesión. Yo fui secretario del Congreso Nacional y una vez que el secretario o quien esté haciendo las veces de secretario, puede ser el prosecretario o un secretario adjunto, lee un artículo, quien preside la sesión determina, coordina y dirige la discusión de ese artículo que se leyó. Y quien preside también la sesión tiene la potestad de determinar cuando un artículo está suficientemente discutido. La ley regula hasta cuántas veces puede un diputado participar en la discusión de un artículo. Cuántas veces puede participar el que presentó la iniciativa de ley. Cuántas veces puede participar el que dictaminó esa iniciativa de ley. La ley es clara, compañeros diputados, y qué difícil es tratar de argumentar algo y tratar de hacerlo parecer bien cuando hubo un error. Y comparto plenamente lo que ha dicho la diputada del PSH. Se leyó el artículo y entiendo que por eso no se pone el video con audio, para no dejar en evidencia el error. Se leyó el artículo e inmediatamente se mandó a votación. Que la votación haya estado abierta, que el voto pudo ser modificado, eso son otras cosas. Pero la ley establece un procedimiento claro. Se lee el artículo, se abre a discusión por parte del Pleno el contenido de ese artículo, participan los diputados y una vez el que preside la sesión determine que está suficientemente discutido, le indica al secretario para que el secretario pronuncie estas palabras: suficientemente discutido, a votación. Eso lo hace el secretario una vez que el presidente le dice vamos a votación. ¿Qué sentido tiene discutir un artículo después de que ya se votó? ¿Qué sentido tiene discutir un artículo después de que ya se mandó a votarlo? Si precisamente la discusión es para que los diputados, una vez que escuchemos las participaciones y los argumentos de los demás, consideremos y reconsideremos nuestro voto. Alguien podrá después de mi participación decir, es que ustedes también lo hacían así. Si fue un error en el pasado, sigue siendo un error hoy. Y debe rectificarse, compañero Luis Redondo. No debe volver a ocurrir de que después de que se lea un artículo inmediatamente se abra la votación. Debe discutirse y una vez que usted decida que está
amplia y suficientemente discutido, mándelo a votación. Eso es lo correcto. Y eso es lo que dicta la ley, y hay que cumplir con la ley. Lo demás, de que si se lograron 66 votos, los que estuvimos aquí presentes sabemos que es cierto. Lo demás, lo de determinar si el acto adquiere eficacia con o sin aprobación del acta, eso depende desde el cristal que cada quien lo esté viendo. Nuestra posición es clara, la ley manda, y qué bueno que hoy se sesionó, y qué bueno que hoy se inició con la lectura del acta, con la discusión de la misma, que es lo que estamos haciendo, y después de que usted considere que está ampliamente discutida, la manda a votación. Alguien va a poder decir, como lo he escuchado como tesis del oficialismo, de que aunque hoy no se logre mayoría en el acta, el decreto ya fue aprobado. Mándenlo a sanción presidencial. La responsabilidad va a ser de las personas que consignen su firma en ese decreto. Alguien mañana, pasado mañana, con el tiempo va a determinar qué tipo de responsabilidad incurrirán si se hace este acto. El banco deberá decidir si fue el acto aprobado de forma legal o no. El Banco Andino deberá decidir si el día de mañana le otorga un crédito al país o no se lo otorga, si hay algún vicio de nulidad en la aprobación de este convenio. Y ya esas decisiones ya nos sobrepasan a nosotros. La decisión de hoy de nosotros es votar para aprobar o improbar el acta. Todos los órganos colegiados tienen este sistema, los órganos públicos. En la Corte Suprema de Justicia, todo pleno de magistrados o de sala inicia con la lectura del acta de la sesión anterior, y hasta que se vota y se aprueba esa acta, esos casos, esos juicios tienen efecto, seguimiento, eficacia. En el Poder Ejecutivo, consúltenle ustedes al ministro de la Presidencia, que tiene el cargo de secretario en el Consejo de Ministros, y pregúntenle cómo a él le toca hacer la función de leer el acta anterior del Consejo de Ministros y someterla a votación y aprobación. Y una vez que es aprobada el acta, esos decretos ejecutivos pueden enviarse a publicación. Pero ya eso recae en la responsabilidad de cada quien. Yo quiero señalar que la participación de la diputada del PCH fue muy acertada, muy correcta, y debe enmendarse esta situación por el sano desenvolvimiento de este poder del Estado. Y si fue un error que se cometía antes, no se debe seguir cometiendo. Los artículos o los decretos deben discutirse, y una vez cerrada la discusión, proceder a la votación, pero no se pueden hacer de forma simultánea. No se pueden discutir y votar al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué le voy a hacer una sugerencia yo a una comisión de dictamen si ya votamos? Para que le quiten, para que le ponga una palabra, etcétera, si ya votamos el artículo. Ese es un punto, debe enmendarse. Y lo otro, una vez que se agoten las participaciones, creo, la participación del honorable diputado Carlos Zelaya es muy sabia, se rectificó en el sentido de someter esta acta a discusión y a votación, y que sea lo que Dios decida. La voluntad de cada uno de los diputados quedará consignada con nuestro voto esta tarde. Muchas gracias. Sí, primero, antes de dar uso de la palabra a algunos congresistas, no lo voy a poder dar uso de la palabra a todos, pero antes de dar uso de la palabra, a mí si hay cosa que me gusta es cuando se hace referencia, como la que usted acaba de hacer, congresista Mario Pérez, cuando reconoce que si antes se hizo y era malo, no debía de hacerse ahora. En efecto, se hizo muchísimas veces, y esas veces nunca este servidor cuestionó que se mandara a votación, y durante la votación de 27 minutos en este caso, cualquiera con las opiniones y la participación podía cambiar su opinión. En ningún momento se ha cuestionado eso. De hecho, no está en ninguna ley, no hay ninguna ley que diga cómo o cuál forma se debe hacer. Sin embargo, a mí de verdad me interesa mucho lo que se hace o los registros de la historia. Otra cosa que yo no cuestioné nunca, habiendo cuestionado, y lo voy a decir en cuál no lo cuestioné,
Nunca cuestioné cuando las actas eran aprobadas en este poder del Estado o se daban por aprobadas las actas de este poder del Estado sin tener los votos. Nunca lo cuestioné. ¿Y por qué no lo cuestioné? Porque entendía claramente lo que está establecido en la Constitución de la República, donde establece claramente en los artículos constitucionales, el 214, el 215, de que los dictámenes o los proyectos de decreto, una vez votados en 3 días diferentes, se mandan al Ejecutivo. El proyecto de decreto no dice cuando el acta. Que aquí se haya venido y se haya quedado la costumbre que había con el reglamento interior, que todavía hoy día algunos lo confundimos, eso es otra cosa. Y voy a mostrar, le voy a pedir a Controles que me permita mostrarles al Pleno y al pueblo hondureño los siguientes datos, porque hay que hablar con hechos. Está en pantalla en este momento y quiero que pongan atención a esto porque esto es importante. Miren, eso que ustedes ven ahí en pantalla son el histórico de todas las actas aprobadas en este Congreso Nacional. Este es el histórico que está ahí. Las líneas que va a ver en rojo son las actas que no alcanzaron lo que está establecido en la ley orgánica, que dice que las decisiones de este poder del Estado deberán tener la mitad más uno de los congresistas presentes. Así dice la literalidad del artículo de la ley orgánica. Y voy a hacer un filtro acá para poner las no aprobadas. Todas estas que están acá no fueron aprobadas. Y le voy a hacer referencia a alguna. Me voy a ir a esta acta 16. Si usted ve esta acta 16, dice aquí que en los votos sí se dio por aprobada con 43 votos. El acta número 16. Sin embargo, con respeto, yo lo respeto a ustedes, respeten. Sin embargo, habían 103 diputados presentes. ¿Cuánto es la mitad más uno de 103? Son 53 personas, 52.5, 53. Ese número de votos era el necesario para aprobar esa acta. Pero aquí se dio por aprobado con 43 votos, no con 53. De hecho ocurrió también en un decreto que se dio aprobado, que por cierto se mandó desde la Secretaría de este Poder del Estado al Poder Ejecutivo, se mandó el 28 de enero. Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo, que lo recibió hasta el 28 de enero, el titular lo sancionó el 25 de enero. Pero fue publicado en la Gaceta el 24 de enero. Eso pasó. Era el presidente Pepe Lobo. Pepe Lobo lo sancionó el 25, un día después de que había sido publicado en la Gaceta. Pero este Congreso lo mandó hasta el 28 de enero. Y así hay un montón de hallazgos, un montón de situaciones. ¿Saben cuál es lo delicado aquí, compañeros? No son las actas, que no lograron la mayoría, porque el acta no es una condición constitucional, ni tampoco en la ley orgánica que se requiera como requisito para poder mandar a publicación los decretos que se aprueban aquí. Hay una instancia, cualquiera que se sienta perjudicado en esto puede presentar lo que corresponde. Si nosotros hacemos algún actuar, con un decreto pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad. Perfectamente lo pueden hacer. Pero lo delicado aquí, compañeros congresistas, es que hay más de 3,000 artículos y decretos que fueron aprobados o se dieron por aprobados sin haber alcanzado la mitad más uno. Porque aquí el vicio que se hacía es que se decía que si los que votaban sí eran más a los que votaban no, se daba por aprobado. Eso aquí ustedes mismos lo han visto que no se hace. Aquí se aprueba todo con la mitad más uno de los presentes. Entonces, diciendo esto, yo esta parte la habíamos hablado con el jefe de bancada de algunos congresistas. Yo no quería presentar esto acá, pero estas son las realidades de los hechos.
Así que vamos a cerrar esto con la participación del congresista Hugo Noé Pino. Gracias, presidente. Yo creo que no debe existir ninguna duda de que dentro de poco vamos a votar. Y como ha sido expresado, se va a aprobar o improbar el acta de la sesión anterior. Es obvio también que existen posiciones diferentes con relación a la interpretación que muchos diputados dan de que la ley orgánica del Congreso está por encima de la Constitución. Y es obvio que se den ese tipo de diferencias. Pero en un Estado de Derecho esas diferencias se dirimen en las instancias jurídicas correspondientes. Si aquí hay algún sector del Congreso que considera que lo aprobado es inconstitucional, pues el camino que queda es presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí debemos hacer, y yo estoy de acuerdo con todos ustedes, es que debemos eliminar los diferentes errores que se hayan dado en el pasado o que se estén dando actualmente. Yo creo que eso es muy importante para este Congreso. Pero también quiero referirme al tema que está detrás de todo esto, que es la adhesión de Honduras al CAF. En los últimos días y en las discusiones recientes aún dentro del Congreso, he escuchado una cantidad de argumentos, en primer lugar, algunos de ellos superficiales, y en segundo lugar, y algunos de ellos absurdos. Y voy a hacer una referencia a algo personal que en lo general no me gusta hacer, no soy de esas personas. Pero yo les quiero recordar a mis compañeros diputados y diputadas que yo fui presidente del Banco Central, fui ministro de Finanzas, fui director ejecutivo por Centroamérica en el BID, fui asesor del director ejecutivo por 3 años en el Banco Mundial, fui director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, coordinador del posgrado del doctorado en Economía de UNITEC. Y si algo conozco yo y puedo hablar es de las instituciones multilaterales. El CAF es un banco de desarrollo creado por los países andinos que posteriormente creció y al cual pertenece. Compañera María Antonia, si me deja terminar, por favor, yo cuando usted habla, yo le escucho. A todos ustedes, que esto es una cuestión de respeto. Pues le mencionaba que el CAF es un país al cual pertenece España y Portugal. Cuando Honduras se adhiere al Fondo Monetario Internacional, paga una participación. Cuando se adhiere al BESIE, paga una participación. Aquí se han utilizado argumentos, lo que quieren es endeudar más al país. ¿Y acaso, señores diputados, ustedes no recuerdan que los préstamos se aprueban en este Congreso Nacional?
pero es que esa es la democracia, Si un préstamo viene aquí y se aprueba por mayoría simple, como lo exige la ley, eso es democracia. Entonces ustedes nadie puede señalar que hay una intención de endeudar al país cuando aquí se aprueba el presupuesto y aquí se aprueban los préstamos. Si ustedes tienen argumentos sectarios en contra de la posibilidad de que Honduras tenga acceso a más fuentes de financiamiento, díganlo abiertamente, pero no se escondan en argumentos superficiales e irrisorios. En este momento, la posibilidad de pertenecer a una institución como el CAF, de gran prestigio internacional, ustedes la quieren vetar. Y tienen todo el derecho a hacer, pero no hagan argumentos que no tienen ninguna base sólida. Esto se votó por 66 votos, de acuerdo a la Constitución. La adhesión a Honduras al CAF fue aprobada y por lo tanto esto va a tener vigencia. Yo sí quiero para el pueblo hondureño que quede bastante claro de que es beneficiosa la adhesión de Honduras al CAF, porque así va a poder tener acceso no solamente el sector público, también el sector privado van a poder tener acceso a recursos que se van a poder hacer obras en energía, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en el sector privado en general. Así que si algunos sectores, por pura oposición, quieren oponerse a la adhesión del CAF, que lo digan claramente, no queremos, pero que no den esos argumentos que no son ciertos, porque repito e insisto, cada préstamo que Honduras contrae lo aprueba el Congreso Nacional. Así que esos son argumentos totalmente secundarios y absurdos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, hemos ya escuchado la mayoría de las participaciones de todas las bancadas y es un sinnúmero de congresistas que están pidiendo la palabra. Así que, secretaría, vámonos a votación. Suficientemente discutida, a votación. ¡Vaya, papá! Se fue. En este momento se procede a la votación en el Congreso Nacional de la República y observen ustedes en este momento el conteo de votos, la cantidad de puntos rojos, en este caso que todo el Partido Nacional de Honduras así lo ha establecido, parte de la bancada de PSH en su mayoría de igual manera. El Partido Liberal de Honduras solo se observan 4 votos, el 90% de la presidencia de igual manera. Escuchemos de inmediato a don Luis Redondo. O del decreto de adhesión de Honduras al CAF, ocurrió lo que voy a hacer en este momento. Mientras estábamos en la votación, se mantuvo la votación y hubo participación. Yo quiero, para que conste en acta, quiero dar lectura a algo que he escrito para que quede la literalidad de esto en la aprobación del acta. Tal como lo dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una vez comprobado el quórum, el secretario da lectura a la propuesta de agenda, que incluirá la lectura del acta de la sesión anterior. Una vez leída el acta y antes de ser aprobada, no ratificada, se podrá hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos que ocurrieron ese día y se hagan correcciones de redacción.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo, que entró en vigencia en el 2014, en ningún artículo establece la palabra ratificar el acta de la sesión anterior. La palabra es aprobar, que no es lo mismo. La palabra ratificar es una distorsión del procedimiento que establece la ley, ya que esta solo, exclusiva y literalmente establece la aprobación del acta de la sesión anterior, pudiendo hacer reconsideraciones en cuanto a la verdad de los hechos, es decir, en cuanto a lo que exactamente pasó en la sesión anterior, y hacer correcciones de redacción. Y eso es lo que aquí se puede hacer, o se hizo en algunos casos, y lo que se va a cumplir con el procedimiento establecido en la ley orgánica. Por años el Congreso Nacional ha existido una mala práctica sobre el procedimiento de aprobación del acta, en donde se lee el acta de la sesión anterior, se envía a discusión, se dice suficientemente discutida y se manda a votación, sin dar la oportunidad a la discusión, como sí se dio aquí hoy. Y después de votada se concedía la oportunidad para las reconsideraciones. Así se hacía. Pero lo correcto, y en aplicación al artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se lee el acta de la sesión anterior, se envía a discusión, se concede para consideraciones o reconsideraciones en cuanto a la verdad de los hechos, suficientemente discutida, y se somete a votación. Así que es importante explicar que el que vote en contra de la verdad de los hechos estaría alterando la verdad, y por lo tanto sus actuaciones incurren en responsabilidad o delitos penales, tales como el abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos, entre otros. Si ha existido una costumbre de no respetar la Constitución al modificar, alterar o reformar los proyectos de ley votados y aprobados por el Pleno de los congresistas, en el momento en que se apruebe el acta de la sesión anterior o derivada del reglamento interior que está derogado del Congreso Nacional anterior, estas malas prácticas, al margen de la Constitución y la ley, no deben ni van a suceder en el Congreso del Pueblo. En el momento de la votación, el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, existen 4 tipos de votos: afirmativo, negativo, abstención, no votar, mediante la excusa justificada de tener un interés personal que le impida votar imparcialmente. En cuanto a este último tipo de voto, la conformidad con la prohibición contenida en el artículo 50 de la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo, el congresista que pretenda no votar invocando que tiene un interés personal que le impide ejercer su voto, debe de anunciarlo antes de ingresar a la sesión, ya que la ley le prohíbe participar en los debates del Pleno sobre el asunto que tuviera interés directo o personal en este caso. Con lo cual, el congresista que invoque su derecho a no votar debe anunciarlo antes de la sesión, no participar en la sesión o debate donde se aprobará el acta y no ocupar su escaño, cumpliendo con lo establecido en el artículo 69 y 50 de la Ley Orgánica. Por otra parte, si una vez que se vota el acta de la sesión anterior y esta no es aprobada, no causa ningún efecto, porque siempre va a prevalecer el artículo 215 de la Constitución. El artículo 215 establece: todo proyecto de ley, al aprobarse por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de 3 días de haber sido votado, a fin de que éste le dé en su sanción, en su caso, y lo haga promulgar como ley. La sanción de ley se hará con esta fórmula, por tanto, ejecútese. Mucho de los análisis jurídicos que desinforman a la población, distorsionando lo que establece la Constitución de la ley y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se han dicho. Le garantizo que esto no va a pasar en este periodo del Congreso Nacional. No pretendo que se cometan actos como en el caso de las federratas,
ya que en ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se establece que se pueda revertir una votación para un proyecto de ley que ya fue votado y aprobado por el Pleno de Diputados. Ni tampoco existe ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establezca que si no se aprueba un acta, queda inválido todo lo de la sesión anterior. Prueba de ello es que ningún comentarista, analista jurídico, medio de comunicación, ONG, ningún congresista en el transcurso de estos días en los que se ha dado tiempo para hacer los consensos ha podido citar, demostrar ni un tan solo artículo de la Constitución o de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que se ha violentado por parte de la Junta Directiva, porque no existe ninguno. A nosotros nos eligió el pueblo para no hacer lo mismo que las administraciones pasadas hicieron en el Congreso Nacional. Las tradiciones de impunidad, el irrespeto al Estado de Derecho, el irrespeto a la Constitución y a las leyes por parte del Congreso no sucederá en nuestro Congreso. Por lo que aquellos que perdieron las elecciones deben recordar que en este hemiciclo legislativo ya no solo se encuentra el bipartidismo, sino que existen múltiples fuerzas políticas. Así que esas fuerzas reaccionarias y conservadoras en las que se va este mensaje de hoy, vamos nosotros a cumplir con el acuerdo bicentenario, ya sea con su apoyo o sin su apoyo. Lo vamos a cumplir al pueblo de Honduras, que para eso nos eligió. Además, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución, un proyecto de ley es votado definitivamente hasta después de 3 días de debates efectuados en diferentes días, tal como ocurrió con el proyecto de ley de la aprobación del CAF, mismo que fue votado definitivamente después del tercer y último debate. Esa votación favorable de 66 votos de diputados fue definitiva y no se puede cambiar ni modificar de ninguna manera. Así que está el artículo 214 constitucional que establece que ningún proyecto de ley será definitivamente votado sino después de 3 debates efectuados en distintos días. En caso de urgencia calificada por simple mayoría de los diputados presentes. Y el 215 establece: todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso Nacional se pasará al Poder Ejecutivo a más tardar 3 días después de haber sido votado, a fin de que éste le dé la sanción en su caso y lo haga promulgar como ley. No es correcto lo que se ha dicho, por ejemplo, que el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se puede aplicar para los casos no previstos, como se decía en este caso y se dijo hoy en un medio de comunicación. Pues esto no procede, porque eso ya está establecido en la Constitución de la República. Por lo tanto, después de efectuada esta votación, yo pido a la Secretaría que haga constar, entrego a la Secretaría los siguientes, si me entrega por favor, para que conste en acta los diferentes análisis jurídicos que se han hecho por un sinnúmero de profesionales del derecho que han estampado su firma, su sello, su firma, entre otras cosas. Son cualquier cantidad de análisis, no es lo que yo quiera decir. Y de esto están algunas opiniones que son de miembros inclusive del Partido Nacional, que son juristas, que son profesionales y que no anteponen lo político sino que lo jurídico. También algunos que son particulares. Pues todo eso es lo que estoy entregando en este momento. Esa copia es la que acabo de dar, estos son los originales. Asimismo, enviamos también a la Secretaría un video de la participación de las sesiones para que también se escriba la literalidad de los hechos ocurridos. Dicho esto, estimados congresistas, vamos a continuar entonces con correspondencia. Continuamos
Continuamos con el desarrollo de la agenda, compañeros. Bien, después de esta agregado de parte del señor Luis Redondo en el aspecto de que no se respeta la votación y dicen que van a continuar con esta sesión en el Congreso Nacional de la República. Hay molestia de parte de los diputados del Partido Nacional de Honduras y están pues golpeando los podios y así también les responde don Russell Tomé. Se presume, según lo que explicó el señor Luis Redondo, va directo al Ejecutivo. Esa acta número 11 en donde se habla de la adhesión al CAF y será allá donde se decida. Significaría entonces que no se respetó la votación aquí en el Congreso Nacional de la República esta situación. En análisis en este momento también diputados del Partido Liberal de Honduras están dando lectura a lo que resta y el inicio de esta sesión de este día. Vamos a escuchar a la secretaria, aunque aquí la situación ya se tornó un poco como una nebulosa porque las ideas o los puntos jurídicos los adhiere al acta y esta iría directamente al Ejecutivo. Así las cosas en el Congreso Nacional de la República y hay autoridades aquí de quienes fueron secretarios en el Congreso Nacional de la República anterior. Vamos a tratar también de consultarle a tiempo y debida cuenta de que o en este caso diputados de Libertad y Refundación, pues se adhieren a todo lo que digan los padres de la patria, en este caso de Libertad y Refundación, que están en la Junta Directiva. Pero fueron secretarios, autoridades en el Congreso Nacional de la República y entonces significaría, diputado Mario Pérez, buenas tardes, que después de la explicación y que trató usted de hacerles entender aquí a los diputados, se irían directamente al Ejecutivo. ¿Qué pasaría entonces con este documento una vez lo tenga en sus manos la presidenta Xiomara Castro? Bueno, mire, el acta no se aprobó, la votación fue muy clara, ganó el no, y lo que va a pasar es lo que yo decía en mi intervención. Si mandan ese decreto a sanción, la responsabilidad es de los tres que lo van a firmar, los dos secretarios y el presidente del Congreso. La responsabilidad también es de la presidenta si lo sanciona y lo manda a publicación. Que hoy estén en el poder y que cuando uno está en el poder cree que puede hacer cualquier cosa y no le va a pasar nada, eso no quita que el día de mañana, si se cometen estos hechos y son constitutivos de delitos, puedan recibir algún tipo de castigo o responsabilidad por ellos. Hay que ser muy claro, el decreto adquiere eficacia jurídica una vez que se apruebe el acta que lo contiene. Hoy la oposición votó en contra, en su mayoría, no se aprobó el acta, por lo cual todos los temas contenidos en la misma no deben enviarse a sanción. Muchísimas gracias. El diputado Mario Pérez fue secretario en el Congreso Nacional de la República y ha explicado de manera técnica el procedimiento que para todos representa un error y que en la votación ya ha quedado evidenciado más de 50 votos a favor y la mayoría en contra. Por tanto, no se ratifica el acta, pero ya ha dejado claro también lo que va a proceder a hacerse el señor Luis Redondo. En su propia casa ha sido vencido con este tema y bueno, habrá que esperar qué se dice y qué se hace en el Poder Ejecutivo, porque también aquí vamos a agregar un elemento. En la última intervención y conferencia, las autoridades del CAF para México y Centroamérica y América Latina manifestaron que son decisiones políticas del gobierno la adhesión al CAF y mientras no haya una ratificación y quede establecido en una normativa jurídica, tampoco se le puede dar el asiento número 21 a Honduras como miembro y propietario como país del CAF. Pendientes de las informaciones desde el Congreso Nacional de la República, continúa el desarrollo de la sesión convocada para este día. Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Honduras. Están compañeros aquí también para continuar con el tema de